क्या आप मेरी मदद करेंगे? ¿Podrías ayudarme, por favor? ¿Podrías ayudarme, por favor? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? मैं खो गया हूँ. Estoy perdido. Estoy perdido. एक लम्हे के लिए बराए मेहरबानी. Un momento, por favor. Un momento, por favor. इसकी क्या कीमत है? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta?